esta persona la ha manifestado con claridad, entre sostener un discurso alrededor de una expresión, y yo aborrezco los anglicismos, pero lo llaman no sé qué Green Deal, o sea, un acuerdo verde o algo así creo que quiere decir, en el que se supone que se asumen una serie de compromisos y en concreto parece que manifestamos una gran preocupación por el cambio climático, por el calentamiento global, que asumimos unos compromisos en ese terreno. Este es el discurso, ¿no? Pero a la hora de la verdad, cuando hay que actuar localmente, y actuar localmente en este caso es regular el uso del suelo, de una manera que los ecosistemas estén en condiciones de prestar los servicios ambientales que prestan y que se puedan sostener a lo largo del tiempo, esto no se hace porque choca con unos intereses económicos que, por supuesto, son muy legítimos. Esto no hay que ponerlo en duda. De lo que tiene que hacer la Administración es tratar de establecer las prioridades con claridad y decir claramente, o sea, cuál es la prioridad, si esto o aquello, y en qué medida se pueden compaginar, se pueden compatibilizar intereses diversos. Pero yo creo que es demasiado lo que nos jugamos, y no tanto nosotros, sino las próximas generaciones. Aquí estamos hablando de solidaridad con el futuro o ausencia de solidaridad con el futuro. No se puede sostener un discurso de solidaridad con el futuro en relación con el cambio climático y no sostener un discurso equivalente, sostenido en los mismos valores y con las consecuencias que corresponden en relación con la regulación del suelo a la hora de tener, por ejemplo, monocultivos dañinos como este. Chani. Bueno, Edu Zabala lo que ha venido a decir es que cuando se quiere se puede. Sí. Es que yo entiendo que es difícil que las administraciones públicas entren a gestionar también el uso del suelo privado, pero bueno, como él explicaba, quizás sí se puede hacer algo más. En todo caso, me parece algo muy positivo que en un pueblo como Amurrio y en otros que tú nos has citado al comienzo... Vergara, Zumaya, Oiartzun, Unachón, pues, un montón. En todos esos pueblos se haya puesto de acuerdo mucha gente, asociaciones, firmas de individuos, en fin, que hay una intención colectiva y una preocupación sobre estos temas, ¿no? Yo creo que eso habla bien de nosotros como sociedad, que ya tengamos el foco puesto en estas cosas que son, creo, más interesantes, más importantes de lo que quizá parezcan. Ya que decías, Iñaco, que lo tuyo son los animales, vamos al lobo ibérico, que es desde hoy una